Tome unas gotas de ácido crómico con un gotero limpio. Agregue el ácido crómico en el viscosímetro. El ácido crómico se utiliza para eliminar cualquier residuo sólido que pueda terminar obstruyendo las vías por donde pasan los fluidos en el instrumento. Al drenar el ácido se estarían extrayendo los residuos que pueden alterar el buen funcionamiento del instrumento. Con el agua destilada se extraerá el ácido que pueda quedar en las paredes del recipiente y pueda alterar las muestras que se utilicen dentro del instrumento. El agua ácida, como bien puede ser ácido clorhídrico diluido, se utiliza para eliminar trazas de compuestos orgánicos utilizados anteriormente en el instrumento. El siguiente paso sería lavar el viscosímetro con acetona. Esto se hace ya que la acetona y el agua son solubles, lo que permite extraer la humedad del agua del viscosímetro. Ya que la acetona tiene un punto de ebullición mucho menor que el del agua, es más fácil eliminarla con aire caliente. La viscosidad de un fluido puede medirse usando la viscosidad del agua como referencia. Se procederá a utilizar agua destilada para medir su viscosidad y utilizarla para medir la viscosidad de compuestos de la práctica. Se utiliza la pipeta como instrumento de medir volumen, ya que es uno de los más precisos que puede encontrarse en el laboratorio. Es importante que los fluidos se pipeteen por la boca del viscómetro donde no se encuentre el bulbo inferior. A la hora de succionar el fluido hacia la línea superior del bulbo, esta debe quedar perfectamente alineada con el fluido. Para ayudarse, ponga los ojos a la altura de la línea y observe el menisco que se forma. Al retirar la propipeta, tape con el dedo rápidamente para evitar que el fluido baje por acción de la gravedad. Detenga el tiempo exactamente cuando el fluido llegue a la línea inferior del bulbo superior. Recuerde que tras utilizar agua en el viscosímetro, deberá lavarlo con acetona para eliminar el exceso de humedad. Una vez limpiado el viscosímetro, procederemos a medir la viscosidad del tolueno. Es importante cerrar bien el recipiente que contiene este compuesto a fin de evitar que se evapore, dado que es muy volátil. Además, hay que recordar que sus vapores pueden causar irritación en los ojos y mareos. Observe que el procedimiento para medir la viscosidad del tolueno es igual al seguido para medir la viscosidad del agua destilada.
Como se ha mostrado en los procedimientos anteriores, se debe lavar el viscosímetro después de haberlo utilizado. Se utiliza agua destilada para desplazar el tolueno y luego acetona para eliminar el exceso de agua y posteriormente secarlo utilizando una pistola de aire caliente. Ahora, siguiendo un procedimiento igual al anterior, se medirá la viscosidad del nitrobenceno. Para poder calcular la viscosidad absoluta de un fluido es necesario conocer su densidad. Para esto se utilizará una botella de densidad relativa, la cual es un instrumento volumétrico sumamente preciso que mide un volumen fijo para el cual es construido. Primero, se lavará una botella de densidad relativa con ácido crómico para eliminar cualquier compuesto sólido depositado en las paredes del recipiente. Y se tratará como el viscosímetro, enjuagando el recipiente con agua destilada, luego acetona y por último secarlo con una pistola de aire caliente. Todo esto se hace para evitar errores en la medida de las densidades de los compuestos utilizados en la práctica. Como se puede observar, utilizando una balanza electrónica se va a tomar el peso de la botella de densidad relativa. Esto servirá para poder medir la masa del compuesto que se está midiendo y así poder determinar su densidad. Para medir la densidad del compuesto de la práctica es necesario conocer la densidad del agua. Esta es necesario medirla ya que la densidad del agua varía en función de la temperatura a la cual se esté realizando el experimento. Seque bien la superficie de la botella de densidad relativa. Esto para evitar errores en la medida de la masa del compuesto. Debe pesar la botella con el fluido. El peso del fluido será el peso del fluido más la botella menos el peso de la botella vacía.
Debe secar bien la botella, ya que la utilizará para medir las densidades del tolueno y el nitrobenceno. Esto siguiendo los pasos anteriormente realizados para el agua destilada. La densidad relativa de los compuestos puede calcularse dividiendo la masa obtenida al restar la masa de la botella de densidad relativa con el fluido menos la masa de la botella de densidad relativa vacía, entre el volumen especificado en la botella de densidad relativa. Luego prepare mezclas de nitrobenceno y tolueno en 4 botellas distintas cuyas concentraciones sean 80% tolueno-nitrobenceno, 60% tolueno-nitrobenceno, 40% tolueno-nitrobenceno y 20% tolueno-nitrobenceno. Determine el tiempo de flujo de cada uno y luego realice una mezcla cuyas proporciones de tolueno y nitrobenceno sean desconocidas. La viscosidad absoluta de un fluido puede calcularse a partir de la viscosidad absoluta del agua. Para esto se utilizará la fórmula que se ve en pantalla, la cual se sustituirá con los datos determinados experimentalmente en la práctica. De forma similar, la composición desconocida de una mezcla puede encontrarse trazando un gráfico con mezcla de proporciones conocidas, como las propuestas en la práctica de tolueno con nitrobenceno. Conociendo el tiempo de flujo de la sustancia con ayuda de la gráfica, puede conocerse su composición.